Las membranas de las células. Por Antonio Peña. 1986. Página 4. ¿Qué son y para qué sirven las membranas? Es un hecho perfectamente conocido que todos los seres vivos se encuentran protegidos por una cubierta que les sirve de aislante del medio ambiente contra los golpes, contra los cambios bruscos de temperatura, para evitar la pérdida de materiales, etc. Los animales tienen la piel, los árboles una corteza, las hojas una cutícula. Esto, que es claramente visible en el caso de los organismos, no lo es en el caso de los microorganismos o las células. De hecho, no lo fue sino hasta hace relativamente poco cuando se demostró que todas las células están recubiertas de una membrana que las aísla y las protege del medio ambiente. Aunque hay estructuras que pueden considerarse vivas, como los virus, que no están recubiertos de una membrana, estas no son formas de vida independiente. Los virus deben encontrarse dentro de una célula para manifestar las características de los seres vivos. Comentario. Naturaleza. Cáncer. 2016 10-28. Una célula vive en condominio con sus vecinas. No hay guerra, no hay amor, no hay conflicto. Cuando las células formaron grupos, no lo hicieron para mutilarse entre ellas. Una sola, no sobrevive, ni dos, ni tres. Son millones, millones trabajando en cadencia. De repente, una célula procede en una manera inadecuada y desecha o conserva venenos. ¿Quién la extirpa? Ahí sigue, latiendo. Si es una, nada pasa. Entre millones un degenerado no tiene alto impacto. Más, con el contagio, una vez a otra y así se van en cadena, hasta que ya no es una, son miles y ya cuentan sus actos. Este proceso, siempre ha existido pero prevalece el orden o lo que decimos que es orden. Y coexisten los locos con los cuerdos. En cuanto el escudo de cada célula es vulnerado o no funciona de manera adecuada según la misión, decimos hay cáncer. Hay manera de entrar a lo más recóndito de las células, de sus enlaces moleculares, de sus átomos y modificar las degeneraciones. Para empezar, ¿a quién demonios le interesa investigar cómo funcionan las células? ¡Ay! ¡Qué enfadoso! Es más lindo oír todo el día las hermosas canciones de cualquier cantante o ser fanático de espectáculos sin provecho. Antonio Peña escribe. Las membranas como fronteras activas. Es posible que el primero de los seres vivos generado en este mundo requiriera ya de una membrana, al menos para que sus componentes no se disgregaran en el medio en el cual vivía, pero también para aislarlo del exterior. El medio interno de cada célula debe ser más o menos constante, y tampoco es conveniente que los componentes del exterior penetren. Fue así que de alguna manera se seleccionaron sustancias adecuadas para estructurar las membranas, se escogieron sustancias del tipo de las grasas, los llamados fosfolípidos, para envolver a las células en una capa impermeable al agua y moléculas semejantes, como se explicará más adelante. Comentario. Naturaleza. Comer es ser comido. 2016 10-28. ¿Por qué los seres vivos ocupan un escudo? En los humanos la piel es el escudo primero. Cada célula tiene su esfera y es preciso que ingrese a ellas lo que se ocupa, no cualquier sustancia. Del mismo asunto, pasándolo a lo macro, usted pone paredes en su casa, pone barreras, cercas, rejas. No dejaría entrar a su vida a cualquiera. Los humanos somos como células y elegimos aquello que beneficia, no lo que perjudica. Vea que un animal sin defensa o cualquier ser vivo sin barrera, es barrido de la estructura del ecosistema. Las células viven en un mundo acuoso en donde se encuentran dispersas en un universo de sustancias. La enfermedad ante una pérdida de la protección celular, se desarrollaría a sus anchas si no hubiese defensas. Conocer cómo funciona una célula es interesante porque sabríamos qué es lo que le puede afectar. Cuando el humano descubrió cómo funciona la materia a nivel micro, se encontró con un mundo fascinante al cual pretende controlar, manipular para sus fines.
Y antes que conocer el átomo, el conocimiento profundo de las células sería más conveniente para el grueso de la población porque nuestro ladrillo básico es la célula, los trillones de células que conforman nuestro organismo. El entorno está atestado de microorganismos que a fuerzas son células, algunas parásitas, otras inofensivas. Si pienso que soy una célula, ¿me conozco? Soy consciente de las células cuyo objetivo podría ser desplazarme, o incluso devorarme. Antonio Peña, escribe. Con el descubrimiento del microscopio ya fue posible definir los componentes de las células y demostrar que todas se encuentran rodeadas por una membrana. Durante mucho tiempo se pensó que la membrana era simplemente una envoltura, sin otro objetivo que mantener a las células aisladas del exterior. Sin embargo, resultaba claro que una membrana que mantuviera a una célula aislada del exterior en forma absoluta sería una estructura absurda, del mismo modo que lo sería un muro que aislara una casa y no tuviera salidas, o la frontera totalmente cerrada de un país. Una célula, una casa y un país requieren importar algunos materiales y deshacerse de otros. No son raros los casos en que las membranas deben realizar algunas funciones para obtener y concentrar, o atesorar materiales para la célula, que se encuentran en concentraciones escasas en el exterior. Este puede ser el caso, por ejemplo, de algunos azúcares, sales u otros materiales. Una gran cantidad de estudios realizados principalmente durante este siglo hicieron cambiar la idea de que las membranas eran estructuras que solo servían para aislar a las células del exterior, para concebirlas como envolturas activas, que entre una de sus muchas funciones tienen la de proporcionarles los elementos necesarios o eliminar los dañinos para vivir, pero que además están dotadas de una enorme cantidad de funciones, algunas de las cuales son altamente especializadas y complicadas, como veremos en el curso de los capítulos subsiguientes de este libro. Comentario. Naturaleza. Célula. 2016-11-07. Es impresionante la cantidad de células que se pueden encontrar en un milímetro cuadrado. Todas necesitan combustible, alimento. Y todas procesan y generan basura, la cual sale al exterior de cada célula y no es asimilado por ninguna otra. Los desperdicios se reúnen en el fluido externo y terminan en el torrente sanguíneo, el cual se lleva todos esos venenos y los encauza a la expulsión del organismo. Este proceso no se detiene. Más impresionante es saber que en ese torrente ya viciado, también nadan sustancias nutritivas, a las cuales la célula identifica en ese drenaje y las toma de manera selectiva. La célula sabe qué sustancias ocupa y para realizar esta selección de sustancias útiles, para nada ocupa la función del cerebro. Porque como lo veo, el cerebro ignora la función específica de cada célula. Posiblemente, sí tiene forma de medir la función global que se desarrolla a nivel macro. No hay forma en que el cerebro le enseñe a una célula cuál es su trabajo celular. Un hormiguero, como organismo vivo, no tiene conciencia de lo que hace una hormiga solitaria, y ya sabemos, la colonia funciona maravillosamente. Cada célula es una máquina altamente especializada y no anda con rebeldías, trabaja a su favor y en armonía con las demás. Y algunos, a esto no le llaman inteligencia natural. La inteligencia más fina de algún cerebro humano, no puede emular la inteligencia del organismo. Antonio Peña, escribe. El transporte es en una de las funciones más importantes de las células, y debe realizarse a través de las membranas, gracias a que poseen moléculas complicadas o grupos bien organizados de ellas que están encargadas de permitir de manera selectiva y cuidadosa, el paso de sustancias en un sentido o en otro, hacia el interior o hacia el exterior, utilizando en todos los casos conocidos a las proteínas como las moléculas destinadas a realizar tan delicada función. Figura 1. Las membranas, siendo esencialmente impermeables, deben contar con sistemas de comunicación e intercambio con el exterior. Unos son poros, canales o transportadores que permiten el paso de sustancias, otros son receptores, que reciben señales del exterior.
Una de las características centrales de las membranas biológicas es que en su composición intervienen las proteínas, cuyas funciones son, entre otras, acarrear o transportar, porque son moléculas que con una gran selectividad regulan el paso de los elementos que entran y salen, de la misma manera que en la frontera de un país se vigilan los productos de importación y exportación. Algunos de los componentes de los sistemas de transporte desempeñan funciones tan complicadas que están formados por varias moléculas de proteínas. Con frecuencia deben relacionarse con los sistemas de transformación de energía de las células, para que ésta les permita realizar esfuerzos, por ejemplo, lograr en el interior de la célula una concentración elevada de iones de potasio, azúcares u otros materiales nutritivos, con una escasa concentración de ellos en el exterior. Comentario. Naturaleza. Causa-efecto. 2016-11-07. Según sea la carga eléctrica, es la selección. La carga eléctrica es como la visa o pasaporte para cruzar fronteras que están como muros de contención. Si entra cualquier sustancia, la célula se coloca en un riesgo letal. Es un balance tan misterioso, y sucede debido a las concentraciones de un lado u otro de la frontera. Según sea la carga eléctrica se tiene el salvoconducto para entrar o salir. Un exceso de alguna sustancia no útil, que no pueda salir al exterior, provoca un daño tremendo a los procesos industriales de la célula. ¿Qué ocurre cuando una célula tiene un desperfecto en su maquinaria de procesos? Se muere y se pudre. ¿Cómo se le considera o cómo se le anula para que no contagie a otras células? Y hablando de eso, cuando algún medicamento es vertido en el torrente sanguíneo, no hay manera de asegurar que no alterará a las células que no lo ocupan. La célula se defiende pero ante una concentración excesiva, algún daño irreversible se le ha de provocar. Antes de querer conocer a la luna o las estrellas, cada humano podría mejor tener una noción de cómo funciona el sistema celular. Página 5.